Hola, bienvenidos a tu podcast, Un Grito al Aire. Bienvenido a este primer capítulo tan especial para nosotros. Recuerden que este es un podcast que hemos creado toda la comunidad de psicología de VM con la finalidad de promover, comunicar y sobre todo apoyar a todas aquellas personas que están dentro del círculo de violencia. Hoy en este primer capítulo me siento muy orgullosa de presentar a nuestro primer invitado y entrevistado. Recuerda que este podcast se trata de preguntar, responder con la finalidad de que tú te puedas sentir en un lugar seguro y podamos también, a través de estas preguntas, resolver tus dudas. En esta primera ocasión nos acompaña con nosotros el licenciado Efraín Fernández Palacios. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad UNAM, con mención honorífica de la Facultad de Psicología. Tiene una maestría en Publicidad eh, del Centro Avanzado de Comunicación, CADEC, además de tener una especialidad en Administración. Actualmente él es especialista en publicidad y comunicación corporativa, es instructor en procesos de capacitación, imagen pública, docencia y psicoterapia humanista. Doctor Efraín, muchísimas gracias. Bienvenido a este primer podcast VM, Un Grito al Aire. Muchas gracias, Erika. Es un placer estar contigo en este espacio muy necesario que cuando emana precisamente de personas como tú, convencidas precisamente de la importancia de abordar temas tan sensibles como el que vamos a tratar, bueno, pues nos dice que lo vamos a hacer bien. Entonces yo estoy sumando para que ustedes puedan pues llevarlo a buen puerto. Y ese buen puerto tendrá que ser el que mejoremos muchas condiciones de las muchas malas cosas que ocurren en este país, y entre ellas precisamente la violencia de género. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, el tema de violencia es bastante amplio, desafortunadamente, y pues cada día es una mancha que crece y crece, pero que también nos deja sin voz a muchos, ¿no? Por las inseguridades, por todos esos tabús, pero justamente en esta entrevista queremos enseñarles y a través también de su conocimiento que es posible avanzar. ¿Sí? Y pues Claro que bueno, sí, es un placer. viene nuestra primera pregunta. Gracias. ¿Es lo mismo la violencia de género que la violencia contra las mujeres? Mira, yo te diría, de acuerdo con lo que dice la doctora Ana Celia Chapa Romero, ella es una importante especialista por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues que definitivamente pues la violencia de género tiene que ver precisamente, por un lado, con lo que le ocurre a las mujeres, pero también por otro lado, con lo que le ocurre a los hombres. La violencia de género no es privativa de uno u otro género, es que le afecta a cualquier otro. Si la violencia a la mujer, pues definitivamente es estrictamente lo que le pasa a ustedes, las mujeres, y que lamentablemente las estadísticas nos hablan precisamente de que en el caso de la mujer, pues viene enfrentando una violencia en porcentajes muy altos de lo que es sufrir incidentes de violencia emocional, económica, física, sexual, discriminación, pero me imagino que será otra pregunta. La respuesta se responde así: la violencia de género atañe a los dos géneros, al masculino y al femenino. La violencia de mujer, evidentemente, nos centramos y básicamente hacia la parte del fin último de lo que ocurre cuando las cosas las hacemos muy mal en la sociedad y que terminan en feminicidios. Qué triste y qué fuerte lo que nos comenta, pero pues también qué bueno que lo esclarece, que la violencia pues no distingue justo género. Quiero yo pensar por acá, Doc, que el concepto de violencia de género sí es bien específico para diferenciar entre mujeres y hombres, o también lo podemos utilizar para violencia infantil, violencia familiar, o es específicamente para solo para determinar la violencia eh, pues con género masculino o femenino. Pues mira, hablemos del género. Ya dentro del género como tal, te va a determinar precisamente si estás hablando de mujeres, hombres. Y ahora, en estos tiempos, pues nos estamos encontrando precisamente con otra expresión de acuerdo a la orientación sexual de aquellos que forman parte de las comunidades lésbico-gay y que tiene toda esta bandera precisamente de ser considerados y ser visibilizados. También ellos y ellas sufren lamentablemente muchos problemas en términos de
de discriminación y de violencia. Entonces, aquí estamos hablando ya propiamente de una violencia que puede venir precisamente desde un atenuante de algún comentario inadecuado hasta, insisto, llegar a que las personas que abusan de esto, perdiendo total conciencia de quiénes son y en dónde se encuentran, pues se atreven a quitarle la vida a las personas. Qué triste. Pero pues bueno, mencionando esta parte de violencia de género, pues ya nos respondió la siguiente pregunta, ¿no? Que básicamente los hombres también son víctimas de la violencia. En este caso, en el caso de los hombres, ¿cómo se ve reflejado? ¿Cómo saber que un hombre está siendo violentado a diferencia de una mujer? Pues mira, tanto las mujeres como los hombres eh, enfrentamos precisamente un agravio a nuestras emociones. Las emociones es precisamente cómo nos enfrentamos hacia la vida misma desde el punto de vista de lo que pudiera ser evidentemente la alegría, la tristeza, pero hablemos precisamente y contestando tu pregunta, ¿no? Las consecuencias emocionales de la violencia física o sexual que se ejerce, ya hablemos en este caso de las mujeres, pero que también le ocurre a los hombres, pues va desde la tristeza, pasando por la angustia, estableciendo ya conductualmente de alguna manera pérdidas o aumentos de apetitos, desde que no puedes dormir, padeciendo ya somáticamente algunas enfermedades muy fuertes al deprimirse el sistema eh, eh, el sistema inmune de nosotros los individuos. En ese sentido, bueno, pues tenemos problemas muy serios de salud. En ese sentido, también sería muy importante tomar en cuenta el reconocimiento de las emociones. ¿Qué le está pasando al hombre? ¿Qué le está pasando a la mujer? ¿Cuándo se aísla? ¿Cuándo deja de tener un comportamiento de Social. ser parte de la sociedad y sentirse en sociedad? Justo, ok. Pues yo creo que es para mucho para profundizar el tema de aspectos de ausencias, ¿no? Cuando empezamos a ausentarnos, a no conectar. Pero bueno, recuerden por acá eh, a nuestra audiencia que pues bueno, pueden ir haciendo preguntas, pueden estas preguntas también apoyarles a ustedes a identificar, ¿no? Así que pues bueno, esperemos en otro episodio tenerlo de invitado para esclarecer a profundidad estas señales. Ok, Ujú. la siguiente pregunta es, ¿por qué cree que ahora existen tantos casos de violencia? Pues mira, lamentablemente los casos de violencia siempre se han presentado, o sea, la mujer y el hombre, pero sobre todo la mujer, y me gustaría centrarme hacia esta parte de la mujer, porque ustedes representan el agravio más grave que se está cometiendo hoy como nunca en estos tiempos, se ha incrementado el feminicidio de manera alarmante en el México de hoy. Y bueno, pues no es privativo de México, en el mundo entero los feminicidios están tomando estadísticas muy alarmantes, Erika. Aquí Tenemos habría, algunos, perdón, perdón. tenemos algunos datos duros sobre algún dato que nos pueda dar sobre cifras de violencia. Pues mira, en el caso de pérdida, de que le quitan la vida a las mujeres, estamos hablando de un número tan impresionante como el decir que cada día se pierde la vida por parte de un hombre atacando por la cuestión exclusivamente de género, porque se trata de una mujer, pues más allá de lo que son las estadísticas si no mal recuerdo el dato que tengo ahorita, pero lo preciso un poquito más adelante en la charla, estamos hablando de cerca de unas... mira, mejor no te doy el dato, lo que te puedo decir es que es un dato alarmante para no confundir y Ok, desorientar. Hoy el dato que se tiene, y te lo investigo en un momento más, es precisamente que nunca como ahora las mujeres están perdiendo la vida por la simple condición de ser mujer por esa. Y es un hecho
que en el trayecto de la historia de la humanidad, pues la mujer siempre ha tenido esa condición de ser la mujer que está en casa, la mujer que atiende a los hijos, la mujer que tiene que ser abnegada. La cultura nos ha pegado de manera muy importante y en ese sentido, pues no hay que perder de vista que como entes biopsicosociales, ¿no? Desde nuestra concepción biológica de pensamiento y de vivir en sociedad, pues la mujer no la ha pasado bien durante muchos años. Hoy en día sigue habiendo una brecha impresionante de lo que la mujer a la que puede acceder en puestos de trabajo, en reconocimiento de espacios para que se presenten en la toma de decisiones, en la misma familia, por Dios, ¿no? Ese es un dato que podemos reconocer de inmediato. La mujer generalmente es relegada. Híjole, pues me deja sin palabras porque en realidad los comentarios que nos hace pues son demasiado explícitos y demasiado reales, ¿no? Son datos y es una conducta histórica que yo espero. eh, Definitivamente faltan muchos años, falta muchísimo tiempo, muchísimo por hacer para que esto se vea difuminado, pero pues bueno, podemos ir haciendo un poquito entre nuestro círculo social. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa o qué factores, perdón, influyen para que se dé la violencia? Bueno, mira, antes de pasar a esa pregunta, yo te podría decir que el femicidio en México ha aumentado un 7.1% los 5 primeros meses del 2021. ¿Y qué quiere decir esto? Que son de los principales delitos que se han venido presentando en México. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género, ¿no? Lo cual no debiéramos minimizarlo por el número que estoy dando. Este es un dato que reporta la propia responsable del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en ese sentido, Erika, pues evidentemente lastima mucho que los incrementos se hayan dado de manera muy importante durante los últimos, durante los primeros meses de este año y sobre todo, más allá de ver cuestiones políticas, de lo que está pasando evidentemente con las mujeres. Este mismo secretariado ejecutivo, para que tengas una idea, nos dice muy claramente que los agravios dolosos, es decir, las lesiones dolosas que sufre la mujer de enero a agosto de 2021 contra el mismo periodo de enero a agosto, abril de 2020, se ha incrementado. Para que tengan un dato de víctimas de mujeres, entre otros aspectos, de 33.240 a 72.135 casos, en donde la pandemia ha tenido su repercusión importante para que dentro de casa pues, se haya generado una violencia intrafamiliar muy importante. Y con estos datos que son lamentables, o sea, el crecimiento es impresionante. De 33.240 mujeres que fueron víctimas en diferentes condiciones, ¿no? Que son las que reporta este secretario ejecutivo que te comento, llegar a 72.000 es un dato muy, muy, muy lastimoso para la sociedad. Y en ese sentido es importantísimo entonces que intervengan entre los otros actores personas que se están formando desde el ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque pueden aliviar muchos de los graves problemas de carácter emocional, de trastornos de salud mental que no fácilmente se resuelven, porque además no hay ni presupuestos para ello, ¿no? Total, Pero bueno, total. de esto contexto ya de manera muy puntual lo que me preguntabas hace un momento. Pero también me hacías otra pregunta, recuérdamela, por favor. Sí, justamente le preguntaba, ¿qué factores influyen para que se dé la violencia? Pues mira, los factores son socioculturales. Eh, los factores están desde que los podemos reconocer, por un lado, eh, mira, aquí te voy a decir claramente, ¿no? Por un lado, ¿cómo te reconocen y cómo te visualizan desde el mismo núcleo familiar?
como una personita, en el caso de las mujeres, que únicamente todavía en este país se sigue dando el hecho de que la mujer tiene que atender y tiene que estar juzgada hacia los hombres. Y nos hemos convertido en una sociedad que simula que las cosas están bien. Hay una frase que a mí me gusta mucho mencionarla porque habla precisamente de los vicios privados y las virtudes públicas. Cuando nos presentamos ante la sociedad como individuos, pues procuramos dar la mejor cara a esa sociedad para que nos termine aceptando. Pero cuando estamos en ese espacio que es de recogimiento, que es el que permite estar propiamente dentro de, por decirlo de esta manera, dentro del espacio que nos va a cobijar, los grandes defectos que tenemos, bien esos vicios de los que yo hablo y en donde de alguna manera el hombre se vuelve muy violento por razones de ser un hombre controlador, un hombre que es incapaz de describir sus sentimientos, un hombre que se siente rebasado porque ustedes las mujeres generalmente son más inteligentes. Y un dato en términos de neurociencias, ustedes las mujeres madura su cerebro a los 21 años, ya se tiene un cerebro totalmente maduro, a diferencia de nosotros los hombres, que madura aproximadamente a los 26, 27 años. Y en ese sentido, ustedes ya hacen mejores análisis, toman mejores decisiones, a diferencia de nosotros los hombres, ¿no? Ustedes ya saben lo que quieren hacia adelante a temprana edad y nosotros los hombres todavía no. Estamos viviendo momentos de mucha subjetividad, ¿no? Esto lo dice el doctor Eduardo Calixto, que es un referente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que habla precisamente como investigador de las neurociencias, de datos que además están corroborados en todo el mundo. O sea, esta parte es muy importante para darnos cuenta que la violencia masculina va a estar determinada precisamente por esa condición de sentirse inferior en muchas de las ocasiones a la par de la mujer, ¿no? Cuando en una sociedad misma se le habla de que el hombre es el proveedor, el hombre es el que debiera ser la figura masculina con una mayor presencia física, con ese bagaje cultural en donde se le ha colocado como el supuesto tomador de las decisiones importantes. Hoy la vida es ser en pareja, de toma de decisiones y toma de responsabilidades conjuntas. Eso necesitamos trabajarle mucho al respecto. Pues, ¿qué le digo? La verdad, gracias por la respuesta que nos da. Prácticamente los invito a todos a poner atención en estas pequeñas señales o estas pequeñas características de por qué se da la violencia, ¿no? Así que todos atentos, atentos. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren, incluso sienten suyas algunas de estas señales, saben que con gusto pueden dejarnos sus comentarios aquí con sus datos y por supuesto que nosotros les estaremos apoyando a dar seguimiento. Recuerden que este canal es un canal 100% de ayuda, no pretendemos tener un beneficio, todo lo contrario. Creo que en estas épocas es importante apoyarnos, entendernos y sobre todo no buscar un beneficio más allá que solo el bien entre todos. Siguiente pregunta. Esta creo que es muy interesante porque creo que muchos de los involucrados dentro del círculo de violencia, doctor, no necesariamente tiene que ser la persona que violenta y la que recibe la violencia, sino a los que nos toca ser espectadores, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a alguien que sabemos que vive en violencia? Mira, ¿cómo podemos apoyar a alguien que bueno, que está muy consciente de que hay violencia o que están violentando a alguien más? Pues definitivamente actuando con mucha responsabilidad. Pero mira, el problema es mayúsculo porque vivimos en un país en donde tenemos, grandes lastres, primero, de que tengamos confianza en nuestras autoridades. En ese sentido, si tú quieres acudir a un sistema judicial para que intervenga y que de alguna manera resuelva con sensibilidad, con mucha responsabilidad casos de violencia hacia una mujer, generalmente no cuentan con protocolos para atenderlos adecuadamente. En ese sentido, bueno, sí los hay, pero no los ejercen. Entonces, en muchas de las ocasiones, y creo que tú
tú sabes de esto, Erika, porque cuando tú vas a hacer alguna denuncia de una persona violentada, hay una revictimización en el caso de la persona. Entonces, cuando tú, de alguna manera, mujer, vas y presentas una denuncia ante la autoridad ministerial, generalmente lo que va a ocurrir es una revictimización porque no saben tratar a la víctima. Lo que le van a Podemos, preguntar es, sí, dime. podríamos para acá poner en contexto a la audiencia qué es la revictimización, así chiquito para que podamos seguir en el contexto que nos está platicando. Claro que sí. Imagínate que una persona es violentada, que es golpeada y que de alguna manera eh, el hombre violento que de alguna manera sustenta sus pensamientos y creencias en lo que se llaman las cogniciones disfuncionales, ¿no? Que está basada en la percepción de la realidad distorsionada. Ese hombre violento vio a una mujer a través precisamente de que le estaba coqueteando a alguien, por decirlo así de manera vulgar, ¿no? Es decir, hay unos celos desmedidos que le llevan a maltratar, golpear y casi quitar la vida a la mujer. Cuando la mujer se atreve a levantar una denuncia, llega a un ministerio público y en lugar de darle la atención que merece desde el punto de vista psicológico a la persona, viéndola como una víctima, pues en muchas de las ocasiones, ¿cuáles son los comentarios que nos hemos encontrado en las investigaciones? Unos muy lamentables que dicen, pues se lo merecía por celosa, por ponerle el cuerno, porque es infiel, etcétera. No tienen de antemano la información de por medio y están pues victimizando una vez más a la persona. Eso se llama revictimizar, cuando de alguna manera hay una serie de supuestos en donde juzgan a la persona y en lugar de verla como la persona que ha sufrido violencia, pues la violentan aún más precisamente con ese tipo de comentarios, con no siendo hoy en día en psicología ya no se trata de ser empáticos, se trata de ser compasivos, es decir, ponerte en los zapatos del otro, pero hacer algo más allá de solo ponerte en los zapatos del otro. Ok. De tal manera que cuando la persona llega a levantar generalmente las actas y demás, pues a la persona que está tratando de que se haga justicia en este país, que es donde menos se hace, es de los países en los que menos hay justicia, tristemente, y me río porque es una cuenta pendiente que tenemos todos, es precisamente la necesaria convicción de que quienes se están formando profesionalmente en el ámbito de la psicología, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la economía, prive por delante algo que se llama ética, que los Claro. filósofos nos enseñaron hace muchos años, y que eso tiene que ver mucho con una salud y bienestar emocional. Entonces, esto es grave porque tenemos serios pendientes. La gente generalmente que tiene un agravio, pues difícilmente va y levanta un acta, Erika. Sí, claro, muy difícilmente se sienten eh, en confianza, vamos a llamarle, o con la valentía para hacerlo, y sobre todo cuando ya conocemos las respuestas en actitudes de nuestras autoridades, ¿no? Cuando sabemos que, yo me atrevo a decirlo, creo que este es un país que me atrevería a caracterizarlo como un país sin ley, no literalmente, pero pues no la hay, no es aplicable para todos, ¿no? Desafortunadamente. Y pues bueno, no nos queda más que seguir apoyando de manera anímica a estas personas que se sientan respaldadas para generar una seguridad, ¿no? Es correcto. Ok, doctor, pues bueno, ya casi estamos finalizando, ya casi es tiempo como de buscar preguntas de cierre, pero ya que vimos cómo apoyar a alguien que vive en violencia, ahora vamos, la pregunta es cómo apoyar a alguien que vive un proceso post-violencia, esta persona que tal vez ya se dio cuenta, que ya quiere escapar, que incluso o quiere demandar o ya demandó, bueno, ya denunció su caso, o ya quiere alejarse de esta persona que la violenta o del círculo que la violenta. ¿Cómo le apoyamos una vez que esta persona ya dio o quiere dar el paso? Pues mira, yo considero y opino igual que esta doctora Ana Celia Chapa, que tenemos que establecer estrategias y recomendaciones para trabajarlas cuanto antes, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que asegurarnos
que haya en este país, que haya por parte de la sociedad, que haya por parte de quienes intervienen en restablecer la salud mental de las personas, atender el bienestar emocional de las personas, y para ello están los psicólogos, personas como tú que se están formando, como yo que lo procuramos hacerlo lo mejor posible, que haya servicios de atención y respuesta a la violencia identificada y que quede perfectamente claro en la mente de la sociedad a qué nos estamos refiriendo contra ello, ¿no? Y hoy en día, tener muy en cuenta que la mujer está siendo violentada de manera mayúscula. Por eso las expresiones de las mujeres en estas marchas que en fechas recientes, en años recientes se han venido dando, sobre todo ya en la Ciudad de México, donde hemos visto, y en otros estados de la República, en las ciudades más importantes, en Morelia ocurre lo mismo. La mujer, de alguna manera, está actuando contra los monumentos históricos, se confronta contra estos grupos de seguridad pública de manera muy violenta también, lo hace de esa manera, pero es un grito, como se llama su programa, ¿no? Es un grito al aire. Están pidiendo que haya mecanismos de alerta de emergencia que faciliten reportes de urgencia. Cuando alguien está siendo violentado, debiera de existir inmediatamente un sistema que nos permitiera alzar la bocina y decir, están a punto de golpearme, me están golpeando en este momento, y que se actuara en el momento, ¿no? En donde también se tenga la garantía de que se fortalezca la identificación y la atención a esa violencia de género. En este caso hablamos de hombres o mujeres que pudieran estar presentando esto, ¿no? Y que se garantice que los servicios policiales y judiciales, ¿no?, prioricen la respuesta a la violencia contra las mujeres. Recordemos que los niños también son víctimas de esta situación durante y después de las crisis que se derivan precisamente de un evento tan bochornoso como el de un ser que atenta en contra de la vida, de la integridad física de las personas. Necesitamos reforzar, de alguna manera, espacios en los que pueda recibirse a la persona violentada, ¿no? Albergues, en donde se le dé oportunidad a la persona de atenderla y darle los primeros auxilios psicológicos, Sí, ¿no? total. Que se garanticen esos servicios sociales, la terapia tan necesaria, en principio de cuenta de apoyo, pero el servicio de los primeros auxilios psicológicos son fundamentales, ¿no? Que se dé la asesoría legal, ¿no? Que se articule la sociedad con organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales internacionales, que le dé fuerza precisamente para que ese grito en el aire haga verle a la mujer que no está sola, que hay Claro. alianzas, que hay innovaciones, porque todo esto repercute precisamente de alguna manera, en que hoy la economía feminizada y no remunerada del cuidado de las mujeres actúa como amortiguadores en periodos de crisis, como lo está presentando la COVID-19, en donde la mujer debe de asumir la carga de cuidados, pues, de sí misma, ¿no? Pero tiene que estar en un bienestar emocional que le permita, a su vez, ser muy presente, muy consciente de lo que está viviendo, y que de alguna manera, por otro lado, no se sienta, pues, evidentemente sola, porque si no vamos a llegar a la parte más lamentable de esto, ¿no? Va a Así repercutir, es. eh, el problema de la violencia va a repercutir en la salud mental, y vamos a tener más casos de trastornos de estrés postraumático. Los procesos Oye, de ansiedad se van a incrementar. La depresión, de igual manera. Organización Mundial de la Salud ya nos dice que al 2030 la principal discapacidad del ser humano va a ser precisamente esa, la de la salud mental. sí, yo En, también Me- coincido, en coincido con México eso. se está, en México se está presentando dentro de los problemas de salud mental uno muy grave, que precisamente es el abuso de sustancias nocivas para el organismo, ¿no? En este caso la droga, el alcohol, todo aquello que afecta a nuestra condición como individuo y que de alguna manera pues destruye la vida de las personas. Y que No justo perdamos. se puede transformar, o sea, disfraza desde una onda relajante, ¿no? Para que puedas dormir, para que puedas descansar, para que puedas, anywhere, de cualquier manera,
tranquilizarte, ¿no? Romper con la Y ansiedad. cuando tenemos técnicas que te permiten eso que tú estás diciendo, mediante precisamente la técnica de la meditación, la yoga es algo que beneficia demasiado, técnicas de respiración relajante, nos ayudan precisamente a tener esta otra condición y generar los neurotransmisores necesarios para dar ese bienestar también. No perdamos de vista que todo esto también repercute en intentos e ideaciones suicidas. Sí, Es tristemente. es algo que nos debe de estar lastimando de alguna manera. Se altera la memoria y si eres una persona que ya forma parte de un aparato productivo, de una empresa, pues lo que va a ocurrir es que vas a dejar de ser productivo y te van a pedir tu renuncia y te vas a convertir en una víctima cada vez con menos oportunidades para. Entonces, hay mucho que hacer y el mayor reconocimiento que podemos hacer a todo esto es precisamente, insisto, en ver el reconocimiento de las emociones, pero en donde garanticemos que, por ejemplo, si la VM hace un programa social como este que están implementando o tienden a implementar, debe que beneficie a la sociedad que esté aledaña a sus campus universitarios, pues definitivamente le están dando un respiro a esa sociedad lastimada, le están dando un respiro a esa mujer sociedad lastimada. Creo que su iniciativa es buenísima y hacia adelante, y por lo que les puedo decir es que va a tener mucho éxito, porque hoy hay un reclamo muy sensible de que se requiere, si la autoridad no lo está haciendo, pues que actúen pues los campus universitarios como lo son la Universidad del Valle de México y tantas universidades que están haciendo programas similares al que están implementando ustedes. La verdad es que sí, es justo le dio el clavo, ¿no? Es una oportunidad de darles un espacio también a todas las personas que se sienten violentadas, un respiro, como comenta, y sobre todo recordar a nuestra compañera del campus de Veracruz, que se vio violentada, que pues, le quitaron la vida, ¿no? Que al final del día esto es estas campañas que ahora está implementando la Universidad del Valle de México pues justamente son en apoyo, ¿no? En respuesta, en respaldo para que no se vuelva a repetir un caso como el de nuestro campus allá en Veracruz, ¿no? Este podcast llega a todos los campus también de VM. Pero recapitulando rápido, ¿qué podemos hacer para apoyar a una persona post-violencia? De entrada es la terapia, sí o sí. Primero la atención psicológica y bueno, posteriormente el acompañamiento para los procedimientos legales y demás, pero lo primerito que podemos hacer por alguien es darle un acompañamiento de psicoterapia, ¿correcto? Es correcto. Y definitivamente, mira, yo creo que lo tienen ustedes allí en tu facultad de psicología. Deben de tener precisamente un programa de primeros auxilios psicológicos. Eso es lo que primero se tiene que implementar. Estar cerca de la persona, escuchar a la persona, eh, lograr que se sienta como que está en ese espacio que le da un respiro para salir de una problemática muy grave como es precisamente la de sentirse insegura. A nadie nos gusta estar en esta condición y para eso sirven los psicólogos. Hoy más que nunca, en estos tiempos de pandemia, en donde ha muerto mucha gente, pues nos hemos dado cuenta que la psicología es muy necesaria. Ya estamos quitando ese estigma de que solo va al psicólogo aquel que tiene serios problemas de locura. Por supuesto que no. Eso está buenísimo, doctor. Y yo le agradezco mucho que haya sido parte de este primer capítulo podcast. Agradecida por compartir su experiencia. Sé que es un hombre muy ocupado por la gran preparación que tiene, pero una última pregunta, que esta es una pregunta como extra y que también nos va a enganchar justo al siguiente capítulo o a uno de nuestros capítulos en el que vamos a hablar de violencia en el trabajo. Ujú. ¿Por qué los piropos son una forma de violencia? Mira, recordemos, y qué bueno que me encanta esa idea, esto que acabas de mencionar. Eh, cuando nos damos cuenta, mi querida Erika, que en el trabajo ya se está reconociendo precisamente lo que es el hostigamiento, ¿no? El acoso, y que de alguna manera nos habla precisamente de que minimizamos aspectos como lo que acabas de mencionar. La mujer, por supuesto que no es un objeto. El hombre, por supuesto que no es un objeto, porque el acoso lo sufre tanto hombre como mujer. Evidentemente la mujer todavía más.
pero un piropo que pudiera ser parte de aquello que se consideraba como un halago para la mujer, pues no, finalmente la están haciendo ver como un objeto y es en ese sentido, no es lo mismo que tú te plantes enfrente a una persona y que te pudieran decir, Erika, tienes unos ojos muy lindos y quiero decirte que eso alegra mi vida, ¿no? Ujú, Porque recordemos que detrás del piropo hay una intención. claro. Entonces, ahí ya viene el acoso hacia la mujer. O sea, ¿cuál va a ser el fin último? En educación hay una metacognición. En este tipo del piropo hay una meta que tiene que ver con la intencionalidad del por qué se hace, ¿no? Por eso el violentómetro, mi recomendación es que lo promuevan al interior, evidentemente, de sus comunidades, nos hagamos ver precisamente de que por ningún motivo debemos minimizar este tipo de expresiones que no son nada sanas. Pues muchísimas gracias, doctor, por las señales que las recomendaciones de cuándo es un piropo y cuándo comenzamos cuándo se tiene que comenzar a ver como una alerta, ¿no? Evidentemente, vamos a darle seguimiento al violentómetro, esperamos en alguno de nuestros capítulos poder hablar de él y también para que lo vean en nuestros posts de nuestras redes sociales. Nuevamente, Esto, muchísimas gracias por el espacio, gracias por las recomendaciones. Si gusta dejar por acá sus redes sociales para que la comunidad también lo siga, sería muy valioso para nosotros. Y nuevamente recordarle que este también es su espacio y que esta universidad y esta comunidad estudiantil de psicología y de las demás carreras también es un espacio en el que usted es bienvenido. pues muchas gracias, Erika. Realmente me siento muy afortunado y privilegiado de ser parte de este primer capítulo de esta importante herramienta de comunicación al interior de la comunidad universitaria de la Universidad del Valle de México. Y en ese sentido estoy a la orden de todos, a la orden, quiere decir a la orden sin ningún interés más que el de contribuir a los propósitos que ustedes tienen. Y me pueden seguir generalmente en la red social que más utilizo porque como diría un filósofo español del siglo de oro, Baltasar Gracián, si de lo breve es bueno, dos veces bueno. Y en ese sentido, Twitter para mí representa eso. Mandamos mensajes que son cortos, a veces ayudan mucho a clarificar la idea, nos hacen precisamente que nos esforcemos en la concisión y evitar los rollos, ¿no? En ese sentido, estoy en @EFPalacios @EFPalacios, y ahí generalmente también subo algunas cápsulas en video que produzco con mi equipo de acompañamiento para hablar precisamente sobre salud mental. Ahí van a encontrar algunas que ya he venido difundiendo. Entonces, pues yo estoy ahí a la orden de todos ustedes y las veces que sea necesario, con mucho gusto. Y cuando sea también de carácter presencial, me dará gusto estar con la comunidad universitaria del Valle de México. Muchísimas gracias, doctor. Ya saben, @EFPalacios. Vamos a estar posteándolo en nuestra descripción. Lo van a encontrar en la descripción de este video. Así que muchísimas gracias. El final de este primer capítulo, perdón, ha llegado, pero eso no significa que no podemos seguir escribiendo nuestras dudas. Este es solamente una primer puerta para que ustedes, nuestros escuchas, se sientan en confianza de poder encontrar un espacio en el que pueden ser escuchados. Muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí termina nuestra colaboración y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias otra vez.